En la antigua Grecia, un episodio crucial en la historia de la filosofía y el pensamiento tuvo lugar cuando Aristóteles, reconocido como el mejor alumno de Platón debido a su brillantez y profundo entendimiento de las ideas, fue rechazado a los 37 años como sucesor de su maestro y director de la academia. En su lugar, Platón nombró a su sobrino Speusipo. Podríamos decir que este episodio histórico fue el primer caso de nepotismo intelectual de la historia del pensamiento. Acompáñanos en este video a introducirnos dentro de la mente de Aristóteles y cómo, abatido por esta exclusión, decidió dejar Atenas y alejarse de la academia, lo que lo impulsó a fundar el Liceo, donde revolucionaría la comprensión de la filosofía y las ciencias. De conocer cómo su decisión de seguir su propio camino le permitió desarrollar un método de observación meticulosa y un enfoque innovador en la lógica, sentando las bases de muchos campos del conocimiento. Y como siendo tutor de Alejandro Magno, Aristóteles se convirtió en una de las personas más importantes de la vida del emperador, moldeando a un joven conquistador destinado a forjar un imperio y cultivando en él una mentalidad crítica y un profundo aprecio por la cultura y la filosofía griega. Conoceremos cómo este vínculo entre maestro y alumno alteró el curso de la historia y dejó un legado que resonaría a lo largo de los siglos, transformando el rumbo de la humanidad. Aristóteles, nacido en el 384 a.C. en Estagira, una ciudad costera de Macedonia, provenía de una familia de cierta prominencia. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas III, lo que le proporcionó a Aristóteles un acceso temprano al conocimiento y una buena educación. Desde joven, su brillantez se hizo evidente, lo que lo llevó a ser admitido en la Academia de Platón en Atenas a la edad de 17 años, donde estudió durante aproximadamente 20 años. En la Academia, Aristóteles se convirtió en uno de los discípulos más destacados de Platón, quien lo recibió con entusiasmo. Sin embargo, a pesar de su talento y dedicación, Platón no lo dejó a cargo de la Academia. Esta decisión ha sido objeto de debate y ha suscitado preguntas sobre la dinámica entre maestro y alumno. Algunos historiadores sugieren que Platón, fiel a su visión idealista y a su propio legado, quizás vio en Aristóteles un pensamiento demasiado pragmático y empírico que podía desvirtuar su propia filosofía. Aristóteles, con su enfoque más realista del mundo, podría haber amenazado la visión platónica de un mundo abstracto de ideas, razón por la cual no se le confió la dirección de la academia. Tras la muerte de Platón, Aristóteles se alejó de la academia y, en un giro significativo de su vida, se trasladó a la corte de Macedonia. Allí se convirtió en tutor de Alejandro Magno, un papel que le permitió no solo influir en el futuro conquistador, sino también expandir su propia comprensión del mundo. La relación entre Aristóteles y Alejandro fue compleja y multifacética. Aristóteles impartió a Alejandro no solo conocimientos sobre filosofía, ética y política, sino también una visión del mundo que fomentó la curiosidad y el pensamiento crítico. Se dice que Aristóteles alentó a Alejandro a valorar la cultura griega y a apreciar la diversidad de las civilizaciones que encontraría en sus conquistas. Sin embargo, esta relación también estuvo marcada por tensiones filosóficas. Mientras que Aristóteles defendía ideales de virtud, moderación y justicia, Alejandro, impulsado por su ambición de poder y conquista, a veces se alejaba de esos principios. Este contraste entre el idealismo filosófico de Aristóteles y la realidad pragmática de la guerra y la expansión territorial que perseguía Alejandro generó un choque de valores que complicó su relación. A pesar de estas diferencias, el vínculo entre maestro y alumno fue fundamental en la formación de Alejandro como líder, influyendo en su forma de pensar y actuar a lo largo de su vida. Esta conexión no solo impactó sus decisiones, sino que también dejó un legado duradero que resonaría a lo largo de los siglos, moldeando el curso de la historia y transformando el rumbo de la humanidad. Al regresar a Atenas, Aristóteles fundó el Liceo alrededor del 335 a.C., un momento crucial en su vida que transformaría la educación en filosofía y ciencias.
Este centro se convirtió en un bastión de aprendizaje y pensamiento crítico que rivalizaba con la Academia de Platón. A diferencia de la Academia, donde predominaba el diálogo socrático y la teoría, el Liceo se caracterizaba por un enfoque más empírico y sistemático del conocimiento. Aristóteles y sus discípulos, conocidos como los peripatéticos, debido a su costumbre de caminar, peripatos en griego significa paseo, mientras discutían y debatían, abordaron una amplia gama de temas, desde la ética y la política hasta la biología y la lógica. Entre sus discípulos más destacados se encontraba Teofrasto, quien se convertiría en su sucesor en el Liceo y es considerado el padre de la botánica, así como Eudoxo de Cnidus, conocido por sus contribuciones a la astronomía y la teoría de la proporción. Aristóteles organizaba sus enseñanzas en forma de conferencias, desarrollando un método de enseñanza que incluía tanto la exposición de ideas como un debate activo, lo que fomentaba un ambiente dinámico de aprendizaje. Este enfoque cultivó un sentido de comunidad entre sus discípulos, quienes se dedicaban a explorar y expandir el conocimiento en múltiples disciplinas. En el ámbito de la lógica, Aristóteles es reconocido como el padre de esta disciplina, y su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos. Su obra, Organón, que significa instrumento en griego, es un compendio de textos que establece los principios fundamentales del razonamiento lógico. En esta obra, Aristóteles introduce el silogismo, una forma de razonamiento deductivo que permite llegar a conclusiones válidas a partir de premisas dadas. Un silogismo típico se compone de dos premisas y una conclusión, y su estructura es fundamental para el análisis crítico. Por ejemplo, en el famoso silogismo de Aristóteles, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Se puede ver cómo las premisas conducen lógicamente a una conclusión. Este método de razonamiento no solo sirvió como base para la lógica formal, sino que también facilitó el desarrollo de la argumentación en la filosofía, la ciencia y el derecho. Aristóteles también exploró diversos tipos de razonamiento, incluyendo el razonamiento inductivo, donde se extraen conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Este enfoque fue revolucionario, ya que sentó las bases para el método científico moderno, que se basa en la observación y la experimentación. Su énfasis en la importancia de la claridad y la precisión en el lenguaje lógico ha influido en el desarrollo del pensamiento crítico en diversas disciplinas. Además, Aristóteles abordó la lógica como una herramienta no solo para la filosofía, sino también para la retórica, la política y la ética. En sus tratados sobre retórica, destacó la importancia de utilizar la lógica para persuadir y argumentar de manera efectiva, un enfoque que ha perdurado en la formación de oradores y líderes a lo largo de la historia. La lógica aristotélica se convirtió en un componente esencial de la educación en la Edad Media, siendo estudiada y comentada por filósofos como Tomás de Aquino y otros, lo que consolidó su lugar en el pensamiento occidental. La capacidad de Aristóteles para sistematizar el razonamiento y descomponer argumentos en sus elementos esenciales estableció las bases para el análisis crítico que caracteriza a la filosofía y la ciencia modernas, además de fomentar un enfoque racional en la resolución de problemas, fundamental para el avance del conocimiento humano. Su legado en el campo de la lógica sigue siendo relevante hoy en día, influyendo en disciplinas como la filosofía, la informática, la inteligencia artificial y más, donde la lógica se utiliza para construir sistemas de razonamiento y toma de decisiones. En cuanto a su contribución a la biología, Aristóteles es considerado el padre de esta disciplina, y su enfoque pionero en el estudio de los organismos vivos sentó las bases para esta área del conocimiento. A través de observaciones meticulosas y una clasificación sistemática de especies, Aristóteles realizó estudios que fueron fundamentales para el desarrollo de la biología como la conocemos hoy. Su obra Historia de los Animales es un compendio monumental que documenta más de 500 especies, detallando sus características físicas, hábitos de vida, reproducción y comportamientos. A diferencia de sus contemporáneos, que a menudo se basaban en la mitología o la teoría sin evidencia empírica, Aristóteles adoptó un enfoque empírico, observando y registrando lo que veía en la naturaleza. En sus estudios, Aristóteles clasificó a los animales en grupos según criterios como el hábitat,
terrestre, acuático o aéreo, y las características físicas, con y sin sangre. Esta clasificación fue un precursor de los sistemas taxonómicos modernos y demostró su interés por entender no solo la anatomía, sino también la ecología de los seres vivos. Aristóteles no solo se limitó a observar, también formuló teorías sobre la reproducción y el desarrollo de los organismos. Su concepto del alma como la forma que da vida a un cuerpo físico reflejaba su visión holística de la biología, donde cada organismo tiene un propósito y un lugar en el orden natural. Un aspecto notable de su trabajo es la distinción que hizo entre animales sangrientos, como mamíferos y aves, y sin sangre, como insectos y moluscos, así como su interés en el comportamiento animal que estudió con un enfoque casi etológico. Aristóteles también realizó observaciones sobre la anatomía comparativa, lo que le permitió hacer inferencias sobre la evolución de las especies, aunque sin el marco teórico que más tarde se desarrollaría. A pesar de que algunas de sus conclusiones eran erróneas, como su creencia de que los pulpos tenían sangre fría o que los erizos de mar eran hembras, su meticuloso enfoque de la observación y la clasificación sentó las bases para el método científico en biología. Su influencia se extendió a lo largo de la historia y sus ideas fueron estudiadas y debatidas durante siglos, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, cuando su trabajo fue reevaluado y revisado por científicos como Andrea Vesalio y otros. El legado de Aristóteles en la biología es indiscutible. Su capacidad para observar, clasificar y razonar sobre los seres vivos no solo marcó el inicio de un enfoque científico en el estudio de la vida, sino que también inspiró a generaciones de naturalistas y científicos a explorar los misterios del mundo natural, dejando una huella indeleble en el desarrollo del conocimiento biológico. Por otra parte, la metafísica de Aristóteles fue una de sus contribuciones más influyentes y profundas, y se considera el estudio del ser en cuanto ser, es decir, la exploración de la naturaleza de la realidad y de lo que existe. En su obra Metafísica, Aristóteles investiga cuestiones fundamentales sobre la sustancia, la causalidad y el cambio, proponiendo que todos los objetos en el universo tienen una esencia que los define. Una de sus ideas centrales es la distinción entre la materia y la forma. La materia es la sustancia física de un objeto, mientras que la forma es su esencia, o lo que lo hace lo que es. Esta dualidad permite entender cómo las cosas pueden cambiar y, sin embargo, seguir siendo lo que son en su esencia. Aristóteles también introduce el concepto de sustancia, ousia, que se refiere a aquello que existe de manera independiente y puede ser objeto de conocimiento. Además, establece las 4 causas que explican por qué algo es lo que es. La causa material, de qué está hecho. La causa formal, su forma o esencia. La causa eficiente, quién o qué lo produce. Y la causa final, su propósito o función. Esta forma de análisis causal ha tenido un impacto duradero en la filosofía y la ciencia, influyendo en la forma en que se entiende la explicación de los fenómenos naturales. Es importante señalar que la metafísica aristotélica no es la misma que la metafísica contemporánea, que a menudo se centra en cuestiones más abstractas y ontológicas, como la naturaleza del ser, la identidad y la existencia en un sentido más amplio. La metafísica de Aristóteles está más arraigada en una visión del mundo que busca comprender la realidad a través de la observación y el análisis lógico. La metafísica aristotélica también aborda la cuestión del primer motor, una entidad que Aristóteles postuló como la causa última de todo movimiento en el universo. Este concepto ha sido fundamental en la filosofía y la teología posteriores, influyendo en pensadores como Santo Tomás de Aquino, quien integró estas ideas en el pensamiento cristiano. A través de su metafísica, Aristóteles no solo sentó las bases para el desarrollo de la filosofía occidental, sino que también ofreció un marco para entender la realidad que aún se estudia y debate en la actualidad. Aristóteles también realizó contribuciones significativas en otros campos, como la ética, la política y la estética. En su obra Ética a Nicómaco, que lleva el nombre de su hijo, Aristóteles expone sus ideas sobre la virtud y el propósito de la vida, influyendo profundamente en el pensamiento moral a lo largo de la historia.
A diferencia de Platón, quien enfatizaba la importancia de las ideas y el mundo de las formas, Aristóteles se centró en la acción humana y en cómo los individuos pueden alcanzar la felicidad eudaimonia a través de la virtud. Para él, la felicidad no era un estado emocional pasajero, sino un resultado de vivir de acuerdo con la virtud y el equilibrio, en armonía con la naturaleza y conforme a la razón. Aristóteles definió la virtud como un hábito que se desarrolla a través de la práctica y la experiencia. Propuso la doctrina del justo medio, que sostiene que la virtud se encuentra en el equilibrio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, el coraje es la virtud que se sitúa entre la temeridad, exceso de valentía, y la cobardía, defecto de valentía. Esta perspectiva pragmática sobre la ética enfatiza que las virtudes deben ser cultivadas en situaciones concretas y que cada persona debe encontrar su propio justo medio según sus circunstancias. En el ámbito de la política, Aristóteles también dejó una huella significativa. En su obra Política analizaba diversas formas de gobierno y su impacto en la vida de los ciudadanos. Defendía la idea de que la política debe estar orientada hacia el bien común y que el Estado debe promover la virtud entre sus ciudadanos. Aristóteles creía que la mejor forma de gobierno es aquella que busca un equilibrio entre los intereses de los ricos y los pobres, una idea que resuena en muchas teorías políticas contemporáneas. Su enfoque en la importancia de la educación y la formación cívica como medios para cultivar la virtud en la sociedad ha influido en el desarrollo de teorías políticas y éticas hasta nuestros días. En el campo de la estética, Aristóteles abordó la naturaleza del arte y la belleza en su obra Poética, donde exploró la tragedia y la poesía. Argumentó que el arte tiene un propósito moral y puede provocar catarsis en el espectador, permitiendo la purificación de las emociones a través de la experiencia estética. Su análisis de la tragedia ha sido fundamental en la teoría literaria y ha influido en la comprensión de la narrativa y la dramaturgia a lo largo de la historia. A través de sus obras sobre ética, política y estética, Aristóteles estableció un marco que no solo fue revolucionario en su tiempo, sino que también ha perdurado y evolucionado, impactando a pensadores y teóricos en diversas disciplinas hasta la actualidad. Su enfoque en la virtud, el equilibrio y la búsqueda del bien común continúa siendo relevante en el debate sobre la ética y la política en el mundo moderno. La vida de Aristóteles estuvo marcada por su dedicación al conocimiento y su deseo de entender el mundo en toda su complejidad. Desde sus primeros años en esta gira, donde nació en una familia de cierta prominencia, hasta su tiempo como alumno brillante en la Academia de Platón, su búsqueda de la verdad fue incansable. Su relación con sus discípulos más destacados, como Teofrasto, quien continuaría su trabajo en botánica, y otros que se unieron a su liceo, fue fundamental. En este centro de aprendizaje, Aristóteles cultivó un ambiente que fomentó el pensamiento crítico y la exploración de nuevas ideas, estableciendo un enfoque empírico que contrastaba con las nociones más abstractas de la filosofía platónica. A lo largo de su vida, Aristóteles enfrentó desafíos y controversias, pero su capacidad para sistematizar el razonamiento y descomponer argumentos en sus elementos esenciales lo convirtió en un pionero que sentó las bases para el desarrollo del conocimiento en diversas disciplinas. Su enfoque en la biología, donde observó y clasificó organismos, y su establecimiento de la lógica como herramienta fundamental para el pensamiento crítico, han dejado una huella indeleble en la filosofía y la ciencia. Además, sus contribuciones a la ética, la política y la estética reflejan un profundo compromiso con la idea de que la vida virtuosa y el bien común son esenciales para la felicidad humana. A través de su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles afirmó que el equilibrio y la virtud son clave para alcanzar la eudaimonía, o la verdadera realización. En su análisis político, defendió un gobierno que promueva la virtud entre sus ciudadanos, mientras que en su estudio de la estética mostró cómo el arte puede provocar catarsis y reflexión en el espectador. El legado de Aristóteles perdura no solo en los textos que dejó, sino también en la forma en que su pensamiento influyó en generaciones posteriores, desde los filósofos medievales hasta los científicos contemporáneos. Su capacidad para observar, clasificar y razonar ha dejado una huella monumental en el pensamiento humanidad. Hasta la próxima entrega de Árbol Interior, amigos.
donde nuestra sabiduría interna se nutre de la experiencia de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad.